Bienvenidos a un nuevo análisis de empresas en economía de verdad. En esta semana vamos a analizar Diageo. Atentos. Bien, como os he comentado, vamos a analizar Diageo. Aquí tenéis la empresa, la presentación. Es una empresa de bebidas alcohólicas. Seguramente conoceréis algunas marcas, entre ellas están Guinness, Smirnoff, Baileys, JB, Don Julio, bueno, una serie de bebidas alcohólicas, de licores y de cervezas que todos conocemos por lo menos algunas de ellas. La razón por la que analizar Diageo, que he decidido que voy a analizar Diageo, es porque hace unos días, hace tan solo unas semanas apenas, en el momento de grabar este vídeo, pues se derrumbó en bolsa cerca de un 10%. Se derrumbó porque las ventas en Latinoamérica, como podéis ver en estos titulares, pues se hundieron. Aquí podéis ver que las ventas en el Caribe llevan a Diageo a la mayor caída bursátil de su historia, que Diageo advierte de un profit warning relativo a la caída de ventas en Latinoamérica y en el Caribe. Y por último, pues un titular español: Diageo, el fin de la fiesta puede extenderse. No solo, vuelvo a la diapositiva anterior, no solo es que Diageo haya caído en bolsa un 10% ese día, sino que en lo que va de año lleva cayendo, insisto, en el momento de grabar este vídeo, un 22%. Un 22% en un año en el que, a priori, las empresas han repuntado en bolsa. 2023 ha sido un año de cierta recuperación. Es cierto que desde agosto los índices mundiales bursátiles están cayendo, pero en lo que vamos acumulado de 2023 no se ha visto en general ninguna caída del 22% ni mucho menos. Así que, viendo un poco de dónde obtiene sus ingresos Diageo, podemos llegar a la conclusión de que América Latina y el Caribe no representan una gran proporción de todos esos ingresos. Veis ahí que la mayoría de ellos vienen de América del Norte, después de Europa, después de la región Asia-Pacífico, después incluso de las propias actividades logísticas de Diageo, y ya por último en los otros segmentos tendríamos los ingresos de Latinoamérica y del Caribe. De tal manera que a lo mejor esa caída del 10% parece algo demasiado exagerado para las acciones de Diageo y quizás pueda resultar atractiva su compra, dado la pérdida de valor que han tenido estos últimos días. Aquí podéis ver las principales métricas de la empresa durante los últimos 10 años, tanto los ingresos, que es la línea azul, como los beneficios, la línea verde, el flujo de caja de las operaciones, el flujo de caja operativo, la línea naranja, y el flujo de caja libre, la línea roja. Veis que en general el flujo de caja operativo tiende a converger con los beneficios netos. No así el flujo de caja libre, que es un poco menos que el flujo de caja operativo, pero en general este flujo de caja operativo sí que parece que va a la par de los beneficios netos. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer, porque nos interesa analizar esta empresa y lo vamos a hacer mediante un descuento de flujos de caja, lo que nos interesa hacer es llegar a esa previsión de flujos de caja libres. ¿Cómo hacemos esa previsión de flujos de caja libres si, para empezar, Simply Wall Street, que es de donde estoy sacando todos estos gráficos, no nos da datos de flujos de caja libre antes de 2017? Bueno, pues lo que podemos hacer es dividirlo en dos pasos. Como tengo los datos de beneficios y tengo estimaciones de beneficios, y esos beneficios concuerdan en gran medida con el flujo de caja operativo, entonces lo que voy a hacer es estimar primero el flujo de caja operativo y después, como el free cash flow, como el flujo de caja libre, sí que parece que va mucho más a la par del flujo de caja operativo, parece que está siempre por debajo, pero aproximadamente siempre en la misma proporción, entonces voy a estimar después el flujo de caja libre a partir de mi flujo de caja operativo. ¿Cómo hago esto? Bueno, pues en primer lugar hay que poner en relación el beneficio neto y el flujo de caja operativo. Ya vemos que con los datos a 30 de junio de 2013 hasta 30 de junio de 2023, con los datos anuales de todos esos años, tenemos esta nube de puntos y este ajuste, esta recta de regresión que nos dice cuánto sería el flujo de caja operativo que tendría Diageo de media, tomando en consideración todo lo que ha tenido históricamente en los últimos 10 años,
dado un beneficio neto. De tal manera que tomando una estimación de beneficio neto que nos den los analistas o que saquemos de media de entre todas las estimaciones de los analistas, podamos llegar al flujo de caja operativo. Una vez tenemos este flujo de caja operativo, ¿cómo llegamos al flujo de caja libre? Pues lo que he hecho, como os decía, ha sido calcular qué gap, qué proporción es el flujo de caja libre con respecto al flujo de caja operativo. Y aquí tenemos que es el 76%. El flujo de caja libre de un año cualquiera es, en promedio, el 76% del flujo de caja operativo que haya habido en ese año. De tal manera que con el beneficio neto llegamos al flujo de caja operativo y con el flujo de caja operativo acabamos llegando al free cash flow. Ahora bien, ¿cuáles son las estimaciones a futuro que esperamos o que esperan los analistas para Diageo? Pues aquí las tenéis representadas. Es cierto que incluso tenemos estimaciones acerca del flujo de caja libre, pero aún así vamos a hacerlo de las dos maneras para ver cuál es la más conservadora y si acaso, si llega el momento, poder hacer dos análisis, uno con las cifras directas de los analistas y otro con las cifras indirectas que hemos cosechado utilizando los datos históricos. Pues aquí veis cómo los beneficios van a ser estables, más o menos estables a lo largo del tiempo. Es cierto que para 2024 se van a hundir ligeramente debido, como ya hemos dicho, a los problemas que está teniendo Diageo con sus ventas, primero en Latinoamérica y en el Caribe, pero también en otras regiones. Y segundo, vemos que tanto el flujo de caja operativo como el flujo de caja libre, que por cierto mantienen su diferencial a lo largo del tiempo, con lo que nuestro análisis queda también validado por esta visión de los analistas, esa diferencia, esos flujos de caja operativos y esos flujos de caja libres sí que van a ponerse de nuevo a la par más o menos del beneficio neto. Y entre 2023 y 2026 el beneficio neto va a crecer a un ritmo promedio anualizado del 2,1%. Así que en esta tabla podemos ver cómo recopilamos todas las cifras económico-financieras que nos interesan de cara a hacer el próximo descuento de flujos de caja. En primer lugar, el beneficio neto, BN, tenemos que para el año actual, hasta 30 de junio de 2023, va a ser de unos 3,7 miles de millones de libras, miles de millones hispanos, por supuesto. El consenso de los analistas dice que en 2024, 2025 y 2026 el beneficio neto va a evolucionar a ese ritmo. Veis que en 2024 y ligeramente en 2025 se esperan caídas, se espera un beneficio neto menor que el actual, pero para 2026 ya debería estar repuntando. Este es el ritmo del 2,1% anual que os comentaba, y si extrapolamos ese ritmo del 2,1% anual a 2027 y a 2028, vemos que el beneficio neto seguirá creciendo y superará ya en 2027 los 4.000 millones de libras. En cuanto al flujo de caja operativo, partimos de un dato unánime, que son aproximadamente 3.000 millones de libras, pero es verdad que la estimación de los analistas difiere de nuestra propia estimación usando la recta de regresión que hemos visto antes. Los analistas son mucho más generosos que nosotros con las cifras de Diageo. Así, opinan que para 2024 el flujo de caja operativo va a superar al beneficio neto, cuando en 2023 no lo está haciendo, en 2024 supuestamente lo va a superar y se va a situar en unos 4.000 millones de libras. A partir de ahí va a crecer a una tasa dada que si la extrapolamos en 2027 y 2028, pues nos da que en 2028 estaría rozando los 5.000 millones de libras de flujo de caja operativo. Sin embargo, nuestras medidas son mucho más comedidas. Empezaría con una recuperación mucho más sutil, mucho más modesta, de 3.000 millones de libras a 3,3 miles de millones de libras, y a partir de ahí seguiría creciendo a la misma tasa que hemos considerado anteriormente. En cuanto al flujo de caja libre, al free cash flow, lo mismo, partimos del dato de 2023, que es unánime, 1,8 miles de millones de libras, y tenemos nuevamente que, si bien no en 2024, pero a partir de 2025 sí, las diferencias entre el consenso de los analistas y la estimación propia sobre flujos de caja libre difieren bastante. En 2024 casi son iguales, pero ya en 2025 hay aproximadamente 400 millones de libras que esperan los analistas y nosotros con nuestras cifras no esperamos.
Estos van a ser los numeradores, los flujos de caja de nuestro modelo de descuento de flujos de caja. Sin embargo, hay otras cuestiones con Diageo que vale la pena comentar, y es lo peor que tiene, la deuda. La deuda, como podéis ver en este gráfico, representada por la línea roja, frente al equity, que es la línea azul, el patrimonio neto, ha ido creciendo e incluso a partir de 2019 ha llegado a superar consistentemente al patrimonio neto. Diageo ha reducido el patrimonio neto, bien sea porque haya recomprado acciones o bien sea porque en algún momento haya tenido pérdidas, pero la deuda no ha dejado de crecer. No ha dejado de crecer, llegando a un ratio de endeudamiento, de deuda sobre patrimonio neto, del 181%, que no es precisamente bajo. Asimismo, por el contrario, la cobertura de intereses, el EBIT partido de los intereses que paga en cada periodo, sí que es más generoso, es de 8,7 veces, con lo cual nos dice que Diageo hoy por hoy, de momento, no tiene problemas para pagar los intereses, los gastos que genera su deuda. Aún así, ya digo que el nivel de endeudamiento es elevado. Y si comparamos el flujo de caja operativo con el nivel total de deuda, este es del 19,7%. Bien, así que ahora nos queda encontrar el denominador, y dentro del denominador lo que tenemos que calcular es la tasa de descuento que vamos a utilizar para descontar esos flujos de caja futuros de Diageo. En primer lugar, vamos a ver que la tasa de inflación promedio del Reino Unido entre 1960 y 2022, según datos del Banco Mundial, es del 5%. Y el retorno real de las acciones en los últimos años, ya no solo desde 1960, sino incluso desde antes, es aproximadamente del 5% anual. Pues bien, como trabajamos con datos nominales, nuestra tasa de descuento tiene que ir en términos nominales. Si el retorno real ha sido del 5% y la tasa de inflación ha sido del 5%, pues nuestro retorno nominal del mercado total será del 10%. A mí no me gusta ajustar esta tasa, o no me suele gustar ajustar esta tasa, ni me suele gustar calcularla vía otros modelos como el CAPEM. Considero que el CAPEM es un modelo que no tiene nada aprovechable o prácticamente nada aprovechable y que no se debería utilizar para llegar al coste del capital. Así que prefiero coger esta otra cifra, que es un coste del capital del 10%. En cuanto al coste de la deuda, pues basta con un rápido vistazo en Google para tener que este coste de la deuda es del 4,69% y que el tipo impositivo de Diageo es del 19%. Así que calculamos la tasa de descuento con estas cifras. Como hablamos de flujos de caja libre para la empresa, Free Cash Flow to Firm, vamos a descontarlos al WACC, al Weighted Average Cost of Capital, el coste promedio ponderado del capital. Esto no es más que la media ponderada, el promedio ponderado del coste del capital por la proporción de capital, el mix de capital propio que usa Diageo en su actividad, en su estructura de financiación, y por otro lado el coste de la deuda por la proporción de deuda que usa Diageo en su mix de capital. Por supuesto, la deuda después de impuestos, porque es un gasto deducible. Así que, sustituyendo los datos, tenemos que el WACC es del 8,64%. Aquí no hay que olvidarse de que el equity, la E en la fórmula, va en valor de mercado, no va en valor contable, va en valor de mercado. Como Diageo capitaliza aproximadamente 62,9 miles de millones de libras, utilizamos ese dato. Con lo cual, por supuesto, el WACC queda mucho más sesgado, mucho más inclinado hacia el coste del capital que hacia el coste de la deuda. Y aquí en la tabla podemos ver definitivamente los flujos de caja descontados. Estoy utilizando los flujos de caja de los analistas, los que son más positivos, los que son menos conservadores para Diageo. Luego veremos por qué. En primer lugar, en 2024 se parte de 2,6 miles de millones de libras y se llegaría en 2028 hasta casi 3,7 miles de millones de libras. El valor terminal estoy suponiendo que ocurre a partir del quinto año y le doy un crecimiento perpetuo del 1,5%. Hay que tener en cuenta que Diageo, aunque tiene poca cuota de mercado, opera en un mercado globalizado, en un mercado maduro y además, y esto es importante, las nuevas generaciones consumen menos alcohol que las anteriores. A pesar de lo que pueda parecer debido a las noticias o a los casos o a las fiestas que se ven todos los días en las ciudades,
Lo cierto es que las nuevas generaciones, los jóvenes, consumen ahora mismo menos alcohol que lo que consumían a su edad los mayores, los adultos. Pues bien, descontando esos flujos de caja libre, tenemos en la segunda fila el free cash flow actual, esos flujos de caja a valor actual, a valor presente, y esto nos da un enterprise value, un valor total de empresa de aproximadamente 49.000 millones de libras. Sin embargo, como hemos utilizado flujos de caja libre que se pueden destinar tanto a pagar la deuda como a retribuir al accionista, en ese enterprise value también está incluida la deuda. Y por lo tanto, para encontrar el valor del equity, para encontrar el valor de las acciones, hay que restar la deuda financiera neta. Diageo tiene una deuda financiera neta de 15,8 miles de millones de libras, y si restamos esto a la cifra anterior, nos da que todas las acciones tendrían una valoración de 33.000 millones de libras. Estos son menos de 1.500 peniques, 15 libras, por acción, cuando cotiza actualmente a 28 libras. Esta estimación es contraria a la que esperan los analistas consultados o que registra Simply Wall Street. Los analistas, que son 25, esperan una revalorización de aquí a un año del 20%. Sin embargo, nosotros esperamos unos recortes mucho más drásticos en el valor de las acciones de Diageo. Sí es cierto que estos analistas llevan equivocándose desde que hay registros. Desde el principio, sistemáticamente han esperado un valor mayor para las acciones de Diageo de lo que finalmente se ha acabado materializando, como podéis ver en el gráfico. Entonces, no es raro que estas pretensiones o estos pronósticos no se acaben materializando. Y también el método de valoración interno de Simply Wall Street le da a Diageo un valor objetivo de 49 libras aproximadamente, lo que significa que ahora mismo cotiza con un gap del 42%. El recorrido que tendría todavía Diageo de acuerdo a esta estimación sería drásticamente mayor, no solo que las estimaciones nuestras, que está sobrevalorada, no infravalorada, sino también mucho mayor que las estimaciones de los analistas. Los analistas solo le dan aproximadamente un 20% de recorrido, y aquí estamos hablando de 20 libras adicionales sobre las 28 que ya cotizan, es decir, prácticamente una revalorización del 80%. Y por último, los insiders también están en desacuerdo con nosotros. Todos los insiders que han practicado operaciones con las acciones de Diageo se han dedicado a comprar. Desde aquí hasta hace un año, tanto de 9 a 12 meses, como de 6 a 9, como de 3 a 6, como de 0 a 3, todos se han dedicado a comprar. Sí es cierto que han comprado poca cantidad, 8.000 libras, 25.000 libras, 25.000 libras, 17.000 libras, pero aún así se han dedicado a comprar y ninguno de ellos se ha dedicado a vender. Entonces, para nuestra opinión, Diageo está sobrevalorada en un 48%, tendría que caer un 48% para llegar a su valor intrínseco según nuestros cálculos, y esto se opone rotundamente al consenso, no solo de los analistas de Simply Wall Street, que le otorgan un potencial del 20%, sino también al 73% que le otorga el propio Simply Wall Street, y a las compras que están efectuando y que llevan un año efectuando los insiders de la propia Diageo. Pero nosotros no vemos por ninguna parte este valor ni la justificación de esos precios objetivo. O crece más de lo previsto en términos de beneficio neto o de flujo de caja libre, o no vemos ninguna posibilidad de que llegue a ese precio objetivo. Nos parece totalmente desmesurado. Además, hay que tener en cuenta que Diageo debe tener mucho cuidado con su deuda, no solo por el volumen que tiene, sino también por los pagos que está haciendo de dividendos. Diageo paga dividendos a sus accionistas todos los años, estos dividendos son crecientes, pero es que los últimos datos apuntan a que el 97% de todo el flujo de caja libre se está yendo en dividendos, y esto explicaría que se haya recurrido a mayor deuda para satisfacer los intereses de la deuda antigua y para poder seguir pagando dividendos. Esto es una señal de alarma que debería preocupar a cualquiera y que creemos que no se está reconociendo en esos precios objetivo que tienen los analistas. Por último, tenemos como conclusión que la caída de Diageo en bolsa, aunque haya sido la mayor de su historia, y aunque la noticia de la que haya venido acompañada
no sea tampoco tan drástica, ni parece que esté justificada una gran caída por esa noticia, tenemos que el hecho de que una empresa caiga en bolsa no significa que no pueda seguir cayendo.